The next thing we looked at was statistics, and it shows here that was last saved by Dennis. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Hoy vamos a ver los errores más ridículos que han terminado en la captura de un asesino. He just had a gut feeling that something might be wrong. Descuido con la tarjeta de débito. Israel Keys. Este asesino en serie, en general meticuloso, terminó atrapado por un descuido en su método. En 2012, tras secuestrar y asesinar a la barista de Anchorage, Samantha Koenig, utilizó su tarjeta de débito para retirar el dinero del rescate en varios estados, lo que les permitió a las fuerzas del orden rastrear sus movimientos. El 13 de marzo de 2012, agentes de Texas Highway Patrol detuvieron a Keys en Lufkin, Texas, pues notaron que su vehículo coincidía con uno identificado en las imágenes de las cámaras de seguridad. Un registro reveló la tarjeta de cajero automático de Koenig, su celular y dinero de un robo a un banco, lo que selló su destino. A pesar de sus esfuerzos por permanecer en el anonimato, un rastro digital llevó a su captura. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he has done. Capturado por una joven genial, Bobby Joe Long. En noviembre de 1984, Bobby Joe Long secuestró a Lisa McVeigh en Tampa, Florida. This guy, he knew what he was doing. He had me. I could have been dead. I could have been lying down in some ditch or somewhere. Durante sus 26 horas de cautiverio, McVeigh manipuló a Long para que confiara en ella, dejó huellas dactilares estratégicamente en lugares clave y memorizó detalles cruciales sobre su apariencia, vehículo y residencia. Tras su liberación, le llevó esta información a la policía. Las pruebas forenses, incluidas fibras de una alfombra roja que coincidían, relacionaron a Long con múltiples escenas del crimen. Confesó el asesinato de 10 mujeres y fue condenado a muerte. La valentía y la rapidez mental de McVeigh fueron fundamentales para ponerle fin a la ola de asesinatos de Long y acabó convirtiéndose en agente de policía. What he did was horrendous. How he did it. These girls, these victims, didn't deserve to be killed. Conducir bajo los efectos del alcohol. Randy Kraft, conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación y el asesino de la autopsia, Kraft fue detenido en 1983 durante un control de tráfico rutinario en el condado de Orange, California, cuando un agente de la patrulla de carreteras se dio cuenta de que conducía de forma errática y lo detuvo. Efectivamente, los agentes descubrieron botellas de cerveza abiertas en el vehículo, pero eso no fue todo. También había un Marine fallecido en el asiento del copiloto, así como tranquilizantes y una lista de referencias codificadas para las víctimas. Then, yet another stunning discovery in the trunk of the Celica, a notebook with handwritten cryptic notes on as many as 67 victims dating back to the 1970s. Esta lista luego fue bautizada como tarjeta de puntuación y contenía entradas crípticas que se cree corresponden a las víctimas de Kraft. Las pruebas lo vincularon con 16 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber cometido hasta 67. They helped convince a jury to send Kraft to death row. And that's where he is still. Dejar caer algo importante. Peter Gobbles. No hay nada más incriminatorio que dejar tu identificación en la escena del crimen. Entre 1984 y 85, Gobbles estranguló a 4 mujeres en Alemania, pero solo lo hacía los sábados y domingos para poder ir a su trabajo entre semana. Aunque la policía tuvo dificultades para atrapar al culpable, Gobbles se entregó en bandeja de plata, aunque accidentalmente, pues dejó caer su documento de identidad mientras huía de la policía. No es uno de los asesinos en serie más conocidos, pero sin duda es digno de mención por la forma en que fue capturado. Novela. Christian Bala. Dicen que escribe sobre lo que sabes, pero el consejo le salió mal a Bala. En 2007, el autor polaco fue condenado por planear la tortura y el asesinato en el 2000 de Dariusz Janiszewski, un empresario sospechoso de tener una aventura con la exesposa de Bala. El caso quedó sin resolver hasta el 2003, cuando publicó Amok, una novela en la que se describía un asesinato inquietantemente similar al de Janiszewski,
con detalles que nunca se habían hecho públicos. The book is about one man's descent into a spree of increasing depravity. Sex, violence, drugs. Los investigadores también descubrieron que había vendido el teléfono móvil de la víctima en internet pocos días después del asesinato. Aunque las pruebas eran circunstanciales, fueron suficientemente convincentes como para garantizarle una pena de 25 años de prisión. El intento de Bala por difuminar la ficción y la realidad acabó por desenmascararlo como un asesino que se escondía a plena vista. The story of a postmodern killer openly boasting about his crimes through his work was too good to ignore, so the place was packed as the trial kicked off. Camiseta, Timothy McVeigh. Sin duda habrás oído hablar del atentado de Oklahoma City, un devastador ataque terrorista en 1995. Are there people missing from your office? Yeah, 26. El autor, Timothy McVeigh, detonó un camión bomba frente al edificio federal Alfred P. Murrah, en la capital del estado. Les quitó la vida a 168 personas e hirió a más de 600. I intend to recommend to the Department of Justice and the Attorney General of the United States that the death penalty be sought. Solo 90 minutos después, el agente estatal Charlie Hanger detuvo a McVeigh por conducir sin placas. Descubrió que llevaba un arma ilegal oculta y traía una camiseta con la misma frase que, según se dice, pronunció el asesino de Abraham Lincoln. He said, "My weapon is loaded." And I nudged him a little bit with the barrel of my weapon. I said, "Well, so is mine." Fue esta detención de tráfico lo que llevó a la identificación y condena de McVeigh. Arresto por casualidad. Peter Sutcliffe. Te sorprendería saber cuántos asesinos en serie han sido capturados gracias a las placas de sus autos. Tal fue el caso de Sutcliffe, o el destripador de Yorkshire, que había eludido su captura durante años a pesar de sus múltiples encuentros con las fuerzas del orden. Peter was interviewed, but on the night in question he said he was at a party and his members of his family confirmed that he had been at the party. El 2 de enero de 1981, la suerte de Sutcliffe se acabó cuando unos agentes de Sheffield lo detuvieron por conducir un auto con placas falsas. I got out of the car, approached the driver, asked him his name and address. He actually gave me false details. Durante la detención, Sutcliffe pidió ir al baño y aprovechó la oportunidad para esconder un cuchillo y un martillo cerca del lugar. Un registro posterior descubrió las armas, y cuando se enfrentó a las pruebas, Sutcliffe confesó haberles quitado la vida a 13 mujeres e intentado con otras 7 entre 1975 y 1980. It took away my freedom. It took away a lot of my life. The night that he attacked me. And that I never get back. I'll never ever get it back. Bocón, Robert Durst. Este famoso heredero inmobiliario era sospechoso desde hacía tiempo de múltiples desapariciones y asesinatos, entre ellos el de su esposa, Kathleen McCormack. Now, Janine Pirro can go to the grand jury and say, this person is going to be tried for murder in Galveston. That's going to make it much more likely that they're going to want to indict me for Kathy. Pero fue la serie documental de HBO de 2015 de Jinx la que sacó a la luz nuevas pruebas. En el último episodio, Durst fue grabado con un micrófono abierto en el baño, murmurando sobre lo que había hecho. Esta aparente confesión, junto con una carta que lo vinculaba con el asesinato de su amiga Susan Berman en el 2000, llevó a su detención el 14 de marzo de 2015, justo un día antes de que se emitiera el final. We did reach Douglas Durst, Robert Durst's brother, who is now the head of the family's real estate empire. He released a statement that says, "We are relieved and also grateful to everyone who assisted in the arrest of Robert Durst. We hope he will finally be held accountable for all he has done." Durst fue declarado culpable del asesinato de Berman en el 2021 y condenado a cadena perpetua. Murió un año después en prisión. Problemas de fontanería. Dennis Nielsen. En 1983, la ola de asesinatos de este escocés llegó a su fin gracias a un problema de fontanería. The toilets had been blocked and an engineer had been called to clear the drains. Los vecinos de su complejo de departamentos al norte de Londres se quejaron de que los desagües estaban atascados y llevaron a un fontanero para investigar.
Para su horror, lo que bloqueaba la tubería eran huesos y carne humana. When I arrived to Cranley Gardens, the police were unsure of their ground. Nielsen, un exfuncionario, había estado atrayendo a jóvenes a su departamento, donde los asesinaba y se deshacía de los restos tirándolos por el inodoro o escondiéndolos bajo el suelo. Tras su detención, confesó haber asesinado al menos a 15 hombres entre 1978 y 1983. Fue condenado por 6 asesinatos y 2 intentos y recibió una pena de cadena perpetua. Un mal corte de cabello. Earl Nelson. Activo en la década de 1920, Nelson era conocido como el asesino gorila, no porque sus víctimas fueran simios, sino por su complexión robusta, largos brazos y manos grandes. Su modus operandi consistía en alquilarles habitaciones a mujeres a las que luego estrangulaba. While they were in the house, he tricked Virginia into looking up at the ceiling, and when she looked up, he saw his opportunity and he started strangling her. Su castigo llegó cuando visitó una barbería en 1927. El hombre que le cortaba el pelo notó sangre seca y marcas de arañazos en el cuero cabelludo, lo que lo alertó. Earl had also stolen several items from various victims and pawned them off, so there were certain items at these pawn shops that were connected to him as well. Solo unos días después, la policía detuvo al hombre gorila en Killarney, Manitoba. En enero del año siguiente, fue ejecutado en la horca en Winnipeg. El registro de Neville Heath en un hotel. She met Neville Heath, probably impressed by this military bearing, and he put himself over as a lieutenant colonel. He took her out to dinner and persuaded her to come back to the hotel room. El corto periodo como asesino de este británico se terminó gracias a un descuido que tuvo al registrarse. En 1946, Heath, veterano de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló una extraña costumbre de registrarse en hoteles y recoger mujeres, a 2 de las cuales asesinó. Podría haberse salido con la suya de no ser por el grave error de utilizar su nombre real al registrarse con una de sus conquistas en un hotel. She was a pretty thing. Tall, slender. I think London rather dazzled her. You know these small-town girls. Not quite as you do, I imagine. Aunque otras veces tuvo cuidado de utilizar seudónimos, creyó que bastaría con añadirle a su nombre el título de teniente coronel para evitar sospechas. Esta decisión no solo condujo directamente a su detención, sino que se le aseguró un lugar entre los criminales más incompetentes de todos los tiempos. They could prove insanity in some form. Then actually they stood a lot better chance of being reprieved. Las placas de Joel Rifkin. Drug-addicted, disease-carrying vermin is the lie I told myself. Este nativo de Long Island cumple actualmente una condena de 203 años por la muerte brutal de al menos 9 mujeres, aunque en realidad confesó haber asesinado a más. Rifkin tenía como objetivo a chicas vulnerables de la zona de Nueva York, a quienes normalmente descuartizaba, y luego esparcía sus restos en ríos, bosques y campos de golf. There were mini clusters, little, sets of 3. 3 were dismembered, 3 were in oil drums. En junio de 1993, fue llevado ante la justicia durante un control de tráfico rutinario porque conducía sin placas. Cuando intentó huir, lo persiguieron a gran velocidad y terminó chocando. Al inspeccionar su camioneta, los agentes descubrieron el cuerpo en descomposición de Tiffany Beshiani. La moraleja de la historia es: no manejes sin placas, no huyas de la policía y ni asesines a nadie. Would you have killed again if you weren't caught? As much as I say I wanted to stop, it probably would have been others. El mapa de Maury Travis. We had several theories developed as to why they stopped in October. Perhaps the 9/11 crisis that occurred, perhaps this person was in the military. Cuando eres tan indiscreto con tus crímenes, ¿debería sorprenderte acabar en la cárcel? Este mesero de San Luis no lo pensó así. A principios de la década de los 2000, Travis dejó un rastro de víctimas e incluso creó una cámara de tortura en su sótano, donde grabó horribles películas snuff. There was a need, I felt, and some of the people at our paper felt also, to put faces and a humanity to these
women. Cuando se publicó en el periódico una noticia sobre uno de sus asesinatos, Travis respondió con lo que creía que era una carta anónima, a la que le adjuntó un mapa impreso que revelaba la ubicación del cadáver. De lo que no se dio cuenta fue que el mapa contenía un identificador de URL que les dio a los investigadores las pruebas que necesitaba para detenerlo. We could tell it was computer generated, though he had cut off the borders. And we didn't know what website it came from. Entre esto y los horribles videos, Travis tenía mucho que explicar. La multa de David Berkowitz. David Berkowitz, 24 years old, a postal worker, walked out of his Yonkers apartment last night, turned the ignition key in his car, and found himself surrounded by police. Well, he said, you got me. Más conocido como el hijo de Sam, Berkowitz atormentó a la ciudad de Nueva York en la década de 1970 con varios tiroteos aleatorios. Afirmaba estar confabulado con un perro demoníaco y se burlaba de la policía y los medios de comunicación con cartas manuscritas que alimentaban el miedo público. Una noche se detuvo cerca de un hidrante en Brooklyn, algo que cualquier conductor experimentado sabe que está prohibido. The detectives of the Brooklyn Omega Squad, part of that 300-cop 44-killer manhunt, captured the man they say is son of Sam. Un testigo informó más tarde sobre una figura sospechosa cerca del lugar de los hechos, y la policía empezó a buscar entre las multas de tráfico emitidas en la zona esa noche. Al investigar más a fondo, encontraron un rifle y una bolsa llena de municiones en el auto de Berkowitz, lo que condujo a su detención y una confesión alarmantemente orgullosa. Son of Sam killed 6 and wounded 7. How many people do you know, your neighbors, people who might fit that description? Nice, quiet, a little moody, kept to himself. El pescado robado de Charles Ng. They combust the fantasy because they start saying to each other, what we need is to have lots of children to repopulate the world and make better citizens, a kind of a social engineering project. Imagina que casi te sales con la tuya en múltiples asesinatos horribles y luego lo sacrificas todo por una lata de salmón. Con su cómplice Leonard Lake, Ng sometió a personas de diversas edades a horribles abusos antes de quitarles la vida. Incluso había creado una mazmorra en una propiedad que utilizaba en el condado de Calaveras, California. Ng was a very shy person who himself could not have done this, but happily joined the venture so that he would have a chance of the kind of sexuality his shyness made impossible. Mientras estaba escondido en Canadá, Ng, que padece de cleptomanía, robó pescado enlatado en unos almacenes. Su detención por este delito acabó revelando que se le buscaba en Estados Unidos. Este pequeño hurto desencadenó varios acontecimientos que acabaron con los asesinatos y lo llevaron al corredor de la muerte. The evidence was so overwhelming. When you consider the fact that you had him on film with a number of the victims telling them that he was going to kill them, along with all of the other evidence that was found, it was a pretty rock-solid case. La marca de agua de Albert Fish. Conocido como el hombre lobo de Wisteria, el Boogeyman y el hombre gris, Fish era tristemente célebre por sus asesinatos. Sin embargo, su reinado de terror en la ciudad de Nueva York llegó a su fin gracias a un descuido relacionado con un simple trozo de papel. Tras secuestrar y comerse a la joven Grace Budd en 1928, le envió una espantosa carta a su familia llena de escalofriantes detalles del crimen y divagaciones psicológicas. Sin que Fish lo supiera, el sobre que contenía el escrito tenía una marca de agua distintiva en la que se podía leer: New York Private Shoppers Benevolent Association. Esta pequeña pista condujo a la policía directamente a la pensión donde se alojaba, lo que dio lugar a su detención. La arrogancia de los ángeles de Linz. Los llamados ángeles de la muerte de Linz eran 4 auxiliares de enfermería austriacas que se aprovechaban de los enfermos y los ancianos. A veces les administraban sobredosis de morfina y tranquilizantes, y otras los ahogaban llenándoles los pulmones de agua. Aunque afirmaron que solo querían ponerle fin al dolor de la gente, se cree que actuaban más por sadismo que por piedad. Para añadirle otra capa inquietante a esta historia, probablemente se habrían salido con la suya en innumerables asesinatos más, si no las hubieran escuchado hablar arrogantemente de su secreto en voz alta en una taberna. La confesión de Schmidt. Everybody had slept with their doors unlocked and the windows open and so forth. But things were starting to change dramatically. Solo vamos a decir que después de matar a alguien no es buena idea enseñar el cadáver. Schmidt, también conocido como el flautista de Hamelin de Tucson, estranguló a su novia Gretchen Fritz, así como a su hermana menor Wendy en 1965. Esto ocurrió más de un año después de que matara a golpes con una piedra a otra joven, llamada Allen Rowe. Had a fake
bridge on his nose where he said it was broken. It wasn't, but it looked good. Aparentemente incapaz de resistirse a presumir sus hazañas, le mostró a su mejor amigo Richard Burns dónde había enterrado los cadáveres. Este se asustó y alertó a las autoridades, poniéndole fin a los crímenes de su entonces amigo. Reportedly, his mother chose to bury him here in the prison cemetery, thinking that if she buried him on a public site, his tombstone would be vandalized. El auto robado de Ted Bundy. One of his interviews, the interviewer asked him point blank, he said, "Ted, why did you kill?" And Ted kind of raised one eyebrow and kind of smiled and says, "Because I liked it." A menudo se considera a Bundy uno de los asesinos en serie más hábiles de la historia, pero lo que sucedió no apoya exactamente esa idea. Es probable que conozca sus oscuras hazañas. Utilizó su apariencia y carisma para ganarse la confianza de docenas de mujeres, a las que asesinó a sangre fría. Just barely 20 years of age. I had a 1-month-old little girl at home. Este psicópata orgulloso logró escapar varias veces de la policía antes de ser finalmente capturado en Florida, donde conducía un vehículo robado que finalmente resultó tener pruebas de sus asesinatos. Aunque intentó huir de nuevo, este encuentro condujo a su captura y finalmente a su ejecución. I was not really happy, but kind of relieved. Normally, I don't very often agree with the death penalty, but with him it was necessary. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. El disquete de Dennis Rader. They said that there's a real possibility that the Shirley Vian case is connected to the Otero case. El infame asesino BTK eludió su captura durante 3 décadas, hasta que un tonto error le costó la libertad. A partir de los años 70, Rader aterrorizó al mundo con el asesinato de varios ciudadanos. Como muchos de su tipo, disfrutaba de provocar a los detectives con cartas y pistas. This letter is very clear to tell us you have the wrong people. You need to stop looking at them. You need to come back and focus your attention on me. I am the important one. En el 2004, tras años de silencio, Rader preguntó en una de sus notas si podía enviar un disquete sin ser rastreado. La policía, siguiéndole el juego, le aseguró que no había problema, y él ingenuamente les creyó. Esto, por supuesto, resultó ser el error de novato que finalmente acabó con él. La policía utilizó la información en el disquete para averiguar su identidad. Sure, you like it. Because I was trying to catch you. I lied to you because I was trying to catch you. And he was incredulous to the fact that I wanted this to end. ¿Cuál de estos errores incriminatorios te parece más ridículo? Monsters don't always look like monsters. Sometimes they look like the guy next door. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.